Apocalipsis 22, verso 1 y verso 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Gracias te damos, Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias por tenernos aquí, gracias por su bondad, por su misericordia. Bendiga a las personas en este lugar que escuchan su palabra y en todo lugar donde usted la lleve, Jehová. Gracias por este privilegio que nos da de predicar su palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Apocalipsis capítulo 22, verso 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya. La palabra aquí nos habla de esto que es la santificación. Bendito Dios. Todos los seres humanos tienen la tarea de santificarse, o sea, de limpiar su interior, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros vivamos y por eso nos habla. Esta es, como dicen, la tarea permanente que va a tener la humanidad. La tarea permanente es la santificación, o sea, que la gente va a trabajar en eso, en su propia vida, ¿verdad? Porque los seres humanos se han acostumbrado a hablarle a los demás de Dios y de santificar a los demás, pero no es así. Uno tiene que santificarse a uno mismo, ¿verdad? Y por eso dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, hay gente que, como dicen, que no cambia. Hay gente que no cambia, o sea, que es lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Y por eso dice, el que es injusto, sea justo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, dice, ¿verdad? O sea, hay gente que tiene una relación con los espíritus malos y no quiere ser diferente, sino que se siente ahí, ¿verdad? En eso, con los espíritus malos, por eso se llama inmundo, ¿verdad? Como decían, por ejemplo, los leprosos decían inmundo, inmundo. Ellos tenían que decir inmundo, inmundo, porque era una enfermedad contagiosa esa, ¿verdad? Porque eran granos en todo el cuerpo y esa lepra ellos tenían que, los ponían aparte, porque y para que la gente no se enfermara, entonces ellos tenían que decir inmundo, 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 ¿verdad? Para que todos se quitaran, como dice cuando ellos pasaban. Así es, ¿verdad? Y entonces por eso dice, el que es inmundo todavía, ¿verdad? Y el que es justo, practique la justicia. Así es, ¿verdad? Que ese es el trabajo de todo ser humano. Casi la mayoría de la gente no sabe en sí qué es practicar la justicia. Y es que la gente no practica la justicia porque no tiene paciencia, sino que la gente hace las cosas a la carrera, ¿verdad? Es como cuando uno aprende a escribir, ¿verdad? Que uno escribe y usted ve que hay gente que no se le entiende nada a lo que escribe. ¿Pero por qué? Porque la persona no tiene paciencia de escribir bien, o sea, que sea legible. O sea, la justicia se hace en un montón de cosas. Por eso dice ahí, el que es justo, practique la justicia. Y una persona cuando hace bien la letra es asombroso porque practica la justicia en una cosa nada más, que es escribir. Y es bonito ver a la gente
cuando escribe bien clarito, ¿verdad? Pero usted va a encontrar otras personas que escriben, como dicen los doctores, ¿verdad? Cuando dan las recetas que nadie queda viendo a ver qué es eso, ¿verdad? Y entonces no pueden leerlo porque la ansiedad que tienen ellos es enorme por el gran cantidad de tiempo que se dedican solo a estudiar, ¿verdad? Entonces la ansiedad se apodera de ellos y dejan la justicia, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, come y no mastica la comida, sino que se la traga. Y todas esas cosas le hacen daño a la gente también. La gente se enferma y se pregunta, ¿y qué pasó? Dice, ¿verdad? Entonces, todos los días uno practica la justicia. Quiere decir hacer bien las cosas. Y cuando usted hace bien las cosas, entonces eso se llama practicar la justicia. ¿Qué produce hacer eso? Produce paz. El efecto de la justicia será paz, ¿verdad? Será paz. Es como cuando nosotros vamos a hacer un cuarto, una habitación, no lo vamos a hacer y vamos a conseguir una lámina, se la ponemos, conseguimos un cartón, se lo ponemos y si no hay cartón ponemos un plástico. O sea, eso la gente lo hace porque la gente tiene demasiada ansiedad. No es que la gente es pobre, sino que lo que no tiene es paciencia ni humildad. Y entonces la gente habla de la pobreza, pero no, a la gente se le enseña la justicia, la gente puede resolver sus problemas, ¿verdad? Pero la gente, como no sabe que existe el proceso de la justicia, que es hacer bien las cosas, y para eso hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Por eso a la gente cuando se enferma se le dice paciente. Paciente porque tiene que tener paciencia obligadamente. Entonces, cuando la palabra habla de la justicia, se refiere a hacer todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo bien. Por eso es que Jehová Dios quiere que nosotros trabajemos en eso. Y esto es lo que se llama trabajar para vivir. Trabajar para vivir, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted hace tiene que fijarse bien. Por ejemplo, usted se toma una taza de café y se la toma bien caliente, se quema la boca, ¿verdad? Se quema la boca. Es igual, pero si espera un momento que se enfríe, entonces dice, no, me la voy a tomar, dice, ¿eh? Y entonces ella tiene paciencia. Entonces la gente que no tiene justicia se destruye sola, ¿verdad? Se destruye sola. Por eso usted mira cuánta gente alcohólica, drogadicta, gente con problemas de conducta, porque no tiene paciencia. Porque cree que uno puede hacer las cosas lo más aceleradamente posible, ¿verdad? Por eso usted mira cómo el cuerpo del ser humano se consume por no tener paciencia. Entonces, cuando uno practica la justicia, lo que hace para practicar la justicia es ir aplicándole paciencia a cada cosa que va haciendo. Tiene que irle aplicando paciencia a todo lo que está haciendo. No importa lo que sea, todo requiere aplicarle paciencia. Hasta barrer, si usted barre, usted puede dejar todo sucio, ¿verdad? Y dije, ya barré, ya estuvo, ¿verdad? Pero si usted dice, no, lo voy a hacer bien y deja exhaustivamente limpio, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se llama justicia, hacer bien las cosas, ¿verdad? Y entonces eso lo tienen que hacer los jueces tienen que juzgar con justicia, quiere decir juzgar bien la cosa, no por amistad, ni por soborno, ni nada, sino que un juez tiene que hacer las cosas como es lo más correcto. ¿Entiende? Entonces la gente no hace justicia porque es ansiosa, o sea, es violenta también, ¿verdad? Y entonces uno siendo ansioso y violento se destruye a uno mismo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hacemos algo, tenemos que aplicarle paciencia, ¿verdad? Tenemos que aplicarle paciencia. Por eso usted mira, hasta la gente cuando se viste, agarra cualquier trapo, se lo pone y ya estuvo, ahí voy, sí, ¿verdad? Entonces la gente no tiene paciencia, entonces dice, no, voy a ir a buscar una ropa
que sea cristiana por lo menos, dice, ¿verdad? Entiende y entonces tiene paciencia. O sea, la justicia es un trabajo desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. La justicia es un trabajo continuo. Entonces, por eso dice, el que es justo, practique la justicia. El que es justo. Entonces, la gente, cuando es ansiosa, hace las cosas mal, ¿verdad? Hace las cosas mal hechas, ¿verdad? Y entonces las cosas le salen así como dicen, a los bandidos, ¿verdad? O pateado, como se dice también. ¿Entiende? Entonces, practicar la justicia sirve para sentirse bien. Para sentirse bien. Porque de ese modo la gente va a poder vivir. Por eso usted mira, la mayoría de la gente le gusta comprar comidas rápidas. Porque la gente no tiene la paciencia de cocinar la comida, no tiene la paciencia la gente de cocinar la comida. Entonces, lo que hace, lo más práctico, comprar comida que ya está hecha y entonces se la come. Pero ¿por qué sucede eso? Y entonces, pero a veces la gente dice, ¿por qué no me siento bien si estoy comprando esto? Y no, lo que no puede es controlar la impaciencia, la ansiedad que tiene. Entonces, por eso dice, el que es justo, practique la justicia. Entonces, en toda cosa, en toda área de nuestra vida, tenemos que practicar la justicia. Practicar la justicia. Y entonces, en todo lugar donde usted esté, tiene que practicar la justicia. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, si usted lava la ropa, tiene que doblarla. Pero viene y la agarra y la mete en una bolsa y ya estuvo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? De ahí la saca y se decepciona porque la mira toda arrugada. Y bueno, ¿y esta ropa por qué está tan arrugada? Voy a pagar que alguien me planche, dice. ¿Entiende? O sea, la justicia es una cosa continua y en todo momento. Sí, en todo momento, y uno tiene que practicarlo. Porque si no, no va a funcionar bien y no se va a sentir bien. Las personas se sienten mal. Observe usted que la mayoría de la gente vive irritada, vive molesta, le molesta todo o le cae mal el vecino o la vecina, pero es porque la persona tiene mucha ansiedad. La gente tiene mucha ansiedad, es demasiado ansiosa, ¿verdad? Y entonces, por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Tenemos que aprender a vivir. Por ejemplo, si usted va a tener un proyecto, entonces usted empieza a trabajar. Y cuando empieza a trabajar, lo primero que quiere es enriquecerse rápidamente. Y no se da cuenta que para poder tener muchas riquezas tiene que darle prioridad, como Jesús dijo, primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero el que no tiene paciencia viene y no practica la justicia, sino que viene y se vuelve enojado. Y todo lo quiere rápido, todo. Y hay unos que son tan veloces para enriquecerse que tienen que robar, tienen que timar a los demás, tienen que sacarle prestado a los demás y que quiero esto y van a un banco, hipotecan el alma y todo. Y entonces la gente, como no tiene paciencia, se destruye a sí mismo. Entonces, la gente se descompone, pero no lo nota, no sabe qué es lo que le pasa. Por eso cuando usted mira a la gente insegura e insatisfecha, tiene que saber que esa persona lo que no tiene es paciencia. Nadie le enseñó a hacer las cosas con paciencia, ¿verdad? Cuando uno sale de la casa, tiene que tener la paciencia de lustrar los zapatos, y los zapatos son los mismos del año, hace 5 años, ¿verdad? Tiene que lustrarlos. Pero si no tiene paciencia, andan con los zapatos todos pelados, ¿verdad? Y entonces todo el mundo lo queda viendo así, ¿verdad? Así es. ¿Entiende? Entonces, imagínense que la justicia se aplica desde que se levanta hasta que se acuesta aún. Entonces el Apocalipsis pareciera que fuera una cosa estruendosa. No, el Apocalipsis nos enseña a vivir, por eso se llama revelación, ¿verdad? Y entonces dice,
El que es santo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es lo mismo. O sea, aquí ya habla de la paz que nosotros debemos de tener. Practicar la justicia nos da paz. Pero santificarse es que nosotros vamos a vivir en paz y vamos a estar en paz. Así es. Vamos a vivir, santifíquese. Un tiempo que uno tiene que santificarse. Por eso dice el 22:1, mire cómo dice, ¿ve? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está, mire, la palabra es muy clara. Pero ¿sabe por qué la gente no le escucha? Porque no tiene paciencia. Y las palabras son puras matemáticas espirituales. La palabra sirve para poder hacer la vida, construirla y hacerla bien, la vida. Pero la gente no la escucha, porque la gente es violenta, es ansiosa. ¿Entiende? La gente es violenta y por eso dice, le mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como el cristal. La palabra es muy clara. La palabra es muy clara. O sea, la palabra usted tiene que oírla y fijarse que hay que trabajar. Hay que trabajar. Mire que Jesús andaba haciendo milagros y lo seguía un montón de gente. Y Jesús se le escondía a la gente porque sabía que eran ansiosos todos. Eran ansiosos, o sea, eran como coyotes. Tenían un coyote por dentro de ansiedad. Y entonces Jesús lo encontraron y lo fueron a buscar y lo encontraron. Y Jesús les dijo, me buscáis porque os di de comer. Porque Jesús les había hecho comida, les había dado comida. Me buscáis porque os di de comer. Entonces les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ellos estaban acostumbrados a que Jesús les diera comida rápida, sí. Pero ellos no querían trabajar en lo que Jesús les explicaba. No querían, eso no les gustaba, no les gustaba. Les decía que tenían que aprender a ser mansos y humildes de corazón, y eso requiere mucha paciencia. Yo durante años se ha predicado aquí en la iglesia el ser manso y humilde, y usted va a ver que hay gente que no cambia absolutamente nada porque cree que es una cosa cualquiera. No, ese es un trabajo que requiere mucha paciencia. Entonces uno mira los niveles de ansiedad que tiene la gente, los niveles de violencia que tiene, que la gente tiene bastante ansiedad, pero no quiere detenerse, sino que se destruye. Por eso Jesús decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, la gente cree que la vida eterna es una cosa que está allá lejos. No. O sea, la vida eterna es entender la justicia y entender la santidad, que es lo mismo, que es trabajar con mucho cuidado para tener paz. Así es. Usted va a poder vivir, pero si aprende, cuando oye la palabra, mire, la Biblia no la lee la gente. Todo el mundo tiene Biblia, no lo lee porque sabe que esto es matemática. Y en los proverbios, por ejemplo, se le llama reprensión. Constantemente está corrigiendo la ansiedad, constantemente está corrigiendo la violencia. Y eso a la gente no le gusta que lo corrijan. Entonces la gente mejor no la lee, mejor no la lee. Y si la lee, hasta sueño le da, ¿sí? Es como mandar a un joven que no le gustan las matemáticas y le dice, vas a entrar a las clases de matemáticas. Ay, no me gusta, a mí háblenme de estudios sociales. Pero si me hablan de matemáticas, no, yo no tengo paciencia para eso. Ay, tenés que estudiar álgebra, y tenés que estudiar geometría, y tenés que estudiar, matemáticas de todo tipo. Y entonces ya cuando la gente dice, no eso no lo hago yo. Así es. Por eso es que en los trabajos a la gente que tiene paciencia le dicen que estudie, que tiene que enseñar su currículum. Y si sabe que tiene una carrera
que costó mucho, que tiene mucha paciencia, entonces le dan trabajo. Entonces dicen, a esta persona hay que contratarla porque se le ve que es profesional. O sea, lo que aprendió estudiando cosas complicadas es a tener paciencia nada más. ¿Entiende? Aprendió a tener paciencia. Entonces la gente cree que es que Dios está lejos. No, Dios lo está observando a uno. Y Dios quiere que uno haga las cosas con paciencia, que las haga bien, que no se desespere, sino que aprenda a hacer las cosas para que le vaya bien. Y entonces eso es lo que se llama santificarse. Santificarse es oír la palabra para poder ser limpiado su interior. Por eso las personas que no tienen paciencia, que son ansiosas, se les llama impíos. Impíos, por eso dice, el impío, dice, es como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Usted tiene que trabajar en calmarse. Tiene que trabajar en calmarse, porque si no trabaja en calmarse, entonces la impiedad lo va a destruir. La violencia en su interior, y se va a enfermar, porque el cuerpo humano es infantil todo el tiempo. El cuerpo humano es, usted mira gente que levanta pesas y se miran mulines y todo, pero de repente usted los ve que ellos no pueden con aquel peso. Entonces tienen que tomar medicamentos, ¿entiende? Toman asteroides porque creen que el cuerpo tiene que ser sostenido con eso, y no es así. Las personas tienen que aprender a tener paciencia para manejar la vida y el cuerpo. Por eso Jesús decía, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y por eso aquel montón de gente seguía a Jesús y todos querían que Jesús siguiera haciendo milagros. Sí, así es. Quería que Jesús, es como que usted invite a una persona a comer, ¿verdad? Y que como invitado solo es de sentarse y mascar, ¿verdad? Así es. Entonces viene y al día siguiente también le dice, venga, si quiere venga a comer también. ¿Ve? Y viene el tercer día y le dice, venga a comer. Pero después le dice, fíjese que ahorita no puedo. ¿Ve? Entonces no aguanta. La ansiedad se lo come. ¿Entiende? Cuando a nosotros nos gusta todo fácil, la ansiedad nos come. Por eso usted mira, lo que más se vende en este tiempo son las cosas prácticas, como los controles remotos, los celulares, cosas que hacen que la gente descargue su ansiedad ahí, y las cosas de paciencia no le gustan. A la gente no le gustan las cosas que hay que tener paciencia. Por eso es que la palabra habla del río limpio. Fíjense bien, me mostró un río limpio de agua de vida, dice, mire, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está, ¿eh? Entonces, uno tiene que trabajar en santificarse. Usted se va a fijar si usted no tiene paz. Si usted no tiene paz, es porque no practica la justicia ni le gusta la santidad. O sea, quiere las cosas rápido. Por eso se hacen los ladrones. Digamos, los ladrones se hacen porque quieren el dinero rápido. Quieren el dinero para ayer, como dicen, como Judas, ¿verdad? Que Judas era el más ansioso de todos. Pedro era ansioso y todos los demás, pero Judas era el campeón. Y Judas se le acercó a Jesús y se hizo tesorero. Sí, se le acercó y Jesús lo puso. Y le dijo, vaya, pues te voy a examinar aquí, ¿verdad? Él lo examinó, el hombre, y el hombre agarraba el dinero y empezó a gastar y no se dio cuenta a qué hora se envolvió en la impiedad y cayó en una angustia que él no pudo salir, ¿verdad? Entonces la gente tiene que trabajar para vivir. Por eso la palabra ya no es una cosa que esté escondida, no. Ya la palabra es clara, limpia, como dice, resplandeciente como cristal. Porque ni aún los profetas podían hacer eso porque no tenían paciencia. ¿Entiende? Ellos eran personas ansiosas. Mire que Jesús enfrentaba ese gran problema. Mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo
8. Mire cómo dice, ¿ves? Juan capítulo 8, verso 43. Mire cómo dice, ¿ves? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, mire. Fíjese que la gente no entendía nada por la gran ansiedad interna que tenía. La gente tenía una gran ansiedad que creían que lo que Jesús hablaba no era interesante ni importante. Y ellos tenían tanta ansiedad y les decía que ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque lo que Jesús explicaba era puras matemáticas espirituales. ¿Entiende? Entonces lo que Jesús explicaba era pura matemática. Entonces nadie la quería oír. Entonces Jesús les decía, porque el diablo es lo que le enseña a la gente, es a ser ansioso, acelerarlo, hacer que la gente se desespere en cualquier momento. Entonces dice el verso 44, mire cómo les dijo, ¿eh? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, mire. La gente que no tiene paciencia es mentirosa. Es mentirosa. Todo lo que está hablando es pura mentira. Así es. La gente que usted mira que es ansiosa, cuando habla, lo que habla es pura mentira. Así es increíble. Entonces Jesús los confrontaba porque todos estaban acelerados por el diablo. Todos se habían acelerado por el diablo. Entonces Jesús trataba de calmarlo y les decía que escucharan la palabra. Porque sin la palabra el ser humano no puede vivir, porque si no constantemente se está acelerando. Por eso usted mira cómo muere gente tan joven en estos tiempos. Gente de 17 años, de 20, de 25, de 30. Cuando usted mira a la gente morirse tan rápido, usted se asusta. No le digo pues que yo he ido al cementerio a ver cuántas personas jóvenes han muerto ahí, cuántas personas adultas. Y las personas adultas son pocas. Sí. Y aquel montón de jóvenes ahí es increíble, hermano. Pero ellos creen que es que Dios no los quiere, que Dios los castigó. No, que ellos no pueden tener la paciencia para vivir. Y uno tiene que trabajar en eso. Y por eso les decía, mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, ¿qué quiere decir el diablo? Una persona que habla sin paciencia. Y mire cómo dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido enojado. Homicida es lo mismo que enojado. ¿Entiende? Homicida desde el principio y no le gusta la palabra de verdad, o sea, no ha permanecido en la palabra. Por eso uno tiene que acostumbrarse a la palabra para no acelerarse, porque si usted no se acostumbra a la palabra, se muere. Si usted es una persona ansiosa, tiene que oír la palabra para que la palabra lo frene, porque la palabra lo va a frenar. Y entonces por eso Jesús les decía, el diablo no ha permanecido en la palabra, porque no hay palabra en él. Cuando habla, dice mentira, de suyo habla. Por eso usted mira en los medios de comunicación cómo viven acelerando a la gente. El trabajo de ellos es acelerar a la gente. Y lo aceleran y aceleran a todo el mundo y aceleran a la mujer, que es la que es más sensible a lo que escucha. ¿Verdad? Y entonces dice, habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, mire. Por eso es que yo a ellos les puedo decir que son mentirosos. La gente en la televisión, cuando habla pura mentira, hermano, porque viven acelerando a los demás. Viven en esto y usted mira cómo compiten por acelerar a la gente. Sí. Y le hablan de riqueza y de comprar esto, de tener esto, de aquí, de allá. O sea, usan el dinero para que la persona se acelere. Así es. Y así la persona se enferma y se destruye. Porque como Jesús decía, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Así es. O sea, imagínense que esa gente lo único que quiere es ganar dinero
y matar a la gente y destruir todo. Así es. No quieren nada bueno, no quieren nada bueno porque tienen malos espíritus. Por eso Jesús dice en el capítulo 17 capítulo 17 del libro de Juan, también dice verso 17, ¿mi? El 16 le voy a leer, ¿mi? Por eso es que cuando uno aprende a tener paciencia, entonces se sale del mundo. El mundo es donde el diablo controla todo y lo acelera a usted hasta matarlo. Sí, lo acelera. Y entonces dice, mire, no son, dice el 17, verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está, mire. La palabra le va a quitar esa aceleración, pero tiene que oírla. Tiene que oírla. Si usted no oye la palabra, simple y sencillamente va a morir acelerado. Así es. Usted mira que hasta el corazón se le detiene a la gente. Ahí va a ver cuando venga esa plaga que yo les digo que va a haber, que es una plaga del cardio. Ahí va a ver toda la gente que está acelerada. ¡Buf! Va a implosionar, como les explico yo. ¿Por qué? Porque uno no debe de acelerarse. Jesús decía, no estéis en ansiosa inquietud. Uno tiene que trabajar con la palabra. Por eso Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque el cuerpo humano siempre es infantil. Nuestro cuerpo es como el de un niño siempre. Siempre nuestro cuerpo es como el de un niño. Por eso usted mira cómo le enseñan a los niños a disparar, a matar, a votar, a que la gente sea asesinada. Usted mira cómo le enseñan a la juventud. Usted mira, los niños son sumamente ansiosos por la televisión, porque la televisión es terrible. Y por eso los niños necesitan oír la palabra para no acelerarse tanto, porque es un vértigo que usted va a ver. Mire, hay gente que los tiene que amarrar. ¿Sí? Hay gente que camina con los hijos amarrados, con una cabuya los camina, ¿sí? Como cabros, ¿sí? Así. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la gente se acelera demasiado. Entonces Jesús por eso le llama eso santificarlos con tu palabra. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso usted necesita oír la palabra. Sin la palabra usted se lo va a arrastrar el diablo y lo va a acelerar. Mira, lo va a acelerar. ¿Por qué se va la gente para los Estados Unidos? ¿Verdad? Porque quiere dinero. Y quiere dinero rápido. No quiere dinero lento. Ese trabajito no me gusta porque ahí pagan bien poco. ¿Verdad? Sí. Bueno, le dice, váyase para Estados Unidos. Aunque lo maten en el camino. Pero lo que quiere es dinero rápido. Entonces la gente se va allá. Y allá se lo duermen, porque allá la gente tiene que pagar donde vivir. Allá la gente no es cuestión de que va a vivir de gratis. No, allá tiene que pagarle al gobierno un montón de cantidad de dinero de lo que trabaja. No es que... Porque a la gente por eso le alquilan todo lo que va a hacer a Estados Unidos. La gente dice, vamos a trabajar, pero ellos no entienden que les van sacando el dinero por medio de los alquileres. Se lo van sacando porque es caro vivir allá. Pagar un apartamento es caro. Y entonces la gente se sacrifica y se quiere enriquecer y quiere enriquecerse y no puede. Y se pregunta por qué. Porque el sistema del comercio acelera a la gente, que la gente se desespera. Entonces cuando usted mira cuánta gente se ha ido de todos estos países a buscar dinero allá, entonces la gente por eso se está enfermando. Hay gente que mejor se va a regresar, ahí va a ver cuánta gente se va a regresar a sus países. Cuando vean todas esas plagas que están azotando a la humanidad, porque tienen que ser azotados. Porque entre más se acelera, más débil se le hace el cuerpo a la gente.
Entre más se acelera, más frágil. Entre más quiere dinero, más débil se pone la persona. Pero si la persona tiene paciencia, y para eso se necesita la humildad, para no enfermarse. Para no enfermarse uno necesita la paciencia, mucha paciencia. Y por eso la enfermedad lo obliga a ser paciente. O sea, usted tiene que calmarse. Mire cómo dice, por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 29 de Salmos. Dice, capítulo 29, verso 11, dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ahí está, ¿eh? Todo el mundo le va a decir que Dios lo ha bendecido porque tiene dinero. Es mentira. Todo eso es mentira. Todo eso es cuando la gente le dice eso, Dios me ha bendecido. No. Cuando uno tiene dinero, simple y sencillamente está atrapado en un vértigo, en una velocidad interna que no puede controlar, que no puede manejarla. Así es. Entonces, la gente cree que el dinero es la bendición. No, el dinero solo es una añadidura. Por eso Jesús decía, no podéis servir a Dios y al dinero. Así es, o sea, la riqueza. No podéis servir, pero le van a decir todo el que es cristiano, Dios me ha bendecido en esto. No. Uno lo que tiene de bendición, lo que Jehová le da a uno, como dice, mire, Jehová dará poder. Uno lo que necesita es poder. ¿Cuál es el poder? Es la paz. Y para eso hay que practicar la justicia. Y hay que santificarse. Si usted no practica la justicia, usted va a andar un coyote adentro hasta que lo mate. Usted mira a la gente adulta se cae, se quiebra, mire. ¿Por qué? Porque tiene tanta ansiedad que los huesos se le ponen blanditos de tanta ansiedad. Sí. Observe a la gente adulta, qué ansiedad, y lo que quiere es enriquecerse de un solo. Pero le dice que Dios le está orando para que le dé el número de la loto para la noche, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces la gente cae presa. La gente cae presa de la ansiedad y no se da cuenta que la bendición de Jehová es la paz. Por eso Dios dice, Jehová dará poder a su pueblo. Mire cómo dice, Jehová dará poder a su pueblo. La gente sin pan no está haciendo nada. Nada. Si usted se quiere enriquecer de la noche a la mañana, usted no va a poder vivir. No es para vivir. Así es. O sea, no está dispuesto a vivir. Por eso Jesús decía, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, los que confían en la riqueza. También, mire, lo mismo. O sea que la gente cree que la bendición es tener riqueza. No, mi hermano. No. Jehová dará poder a su pueblo. ¿Sí? O sea, cuando habla en Apocalipsis que el que es santo, santifíquese más. El que hace justicia, practique más la justicia. ¿Qué le parece? Porque es la única forma en que Dios le va a dar poder a usted. Y usted con paz puede hacer cualquier proyecto. Uno se asusta todo lo que Dios le permite a uno. Yo me asombro, yo le digo, Jehová, ¿cómo usted le permite hacer todo esto? Y la gente no sabe por qué. Lo único que Dios le da a uno es poder. Poder es la riqueza del cielo. Y mire cómo dice, el verso 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ahí está, mire, esa es la bendición. Esa es la bendición. La gente le va a decir, estamos aquí en Estados Unidos y tenemos dinero, pero no tiene paz. El mismo Job tenía dinero, pero no tenía paz. Y entonces se mantenía acelerado con fiestas y aceleró a los hijos, los aceleró hasta que los mató. ¿Verdad? Porque si usted acelera a su familia,
usted los mata, los mata. Si usted acelera a su familia, si usted es una persona ansiosa, si le gusta el dinero, si usted cree que el dinero es la bendición, se va a morir. Entonces, por eso es que Jesús decía que primero el reino de Dios y su justicia. Por eso es que la gente cree que el Apocalipsis es una cosa complicada. No, es que nadie quiere oír la palabra, nadie. Yo admiro a la gente que oye la palabra. Mira, hay gente que es garañona, está estudiando y se está calmando con la palabra. Y lucha en su interior, como Jesús dijo, se niega a sí mismo, ¿sí? Se niega a sí mismo. Imagínense. Pero hay gente que... no, es que me da sueño eso a mí. Sí. Y la gente sufriendo. Pero no entiende qué es lo que le pasa. Entonces, por eso es que los seres humanos, usted los va a ver, el que es inmundo todavía. Hay gente que no quiere cambiar, quiere ser lo mismo hasta morirse. Sí. Imagínense cómo era la ansiedad que había antes, que la gente compraba los cajones antes de morirse, ¿sí? Había unos contratos que le daban 5 cajones a la gente. Y oía aquello, mire que cuando yo oía hablar a mi mamá aquellas cosas, yo decía, Dios, qué cosa, cómo esta gente está adelantándose a morir. Imagine cómo estaba la ansiedad tan fuerte. Por eso la gente ahora con esta palabra está empezando a mejorar su vida, su esperanza de vida, como se le llama en estadística. Pero la gente no sabe que hay que oír la palabra todos los días. Porque si no, se acelera. Por eso Jesús, Jehová, cuando puso a Adán en el huerto, mira, le dijo, de todo podés trabajar, pero si te enamoras del dinero, le dijo, vas a morir, le dijo. O sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero aquel no entendía. Cuando se dejó acelerar, no entendía. Entonces la mujer aceleró a Adán y aceleró a sus hijos, que uno se le hizo violentísimo, enojadísimo. Y Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué tenés esa cara tan grande ahí? Sí, la cara parecía de asiento de bicicleta. Sí, de arrecho que era aquel hombre, sí. Pero arrecho, sí. Era una cara larga, como dicen, ¿entiende? Entonces, la persona no se da cuenta de que cuando inducen a la gente a gastar dinero, la están acelerando. A buscar el dinero, la están acelerando hasta que la matan. Entonces la gente tiene que trabajar, tiene que santificarse. Todo el mundo tiene que practicar la justicia. Tiene que ponerle paciencia en cada cosa que usted hace. Sí. En cada cosa que usted hace, tiene que ponerle paciencia para que pueda vivir. Por eso el trabajo de la mujer requiere mucha paciencia. Limpiar, barrer, hacer comida, trapear, limpiar, lavar la ropa, oiga bien, ordenarla y hasta plancharla. Hacer comida todo el día prácticamente. Imagínense. Entonces la mujer cuando no tiene paciencia, no, anda a comprarme una libra de queso y aquí vamos a comer con tortilla nada más, ¿sí? Porque no tiene paciencia. Entonces la gente es enferma y al día siguiente están enfermos y dicen, ¿qué será? Porque uno si no tiene paciencia se muere. Por eso Jesús decía, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mire cómo dice en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 7. ¿eh? El 6 le voy a leer, dice, y vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer. Ahí está, mire, la mujer fue acelerada cuando le enseñaron el dinero, como a Dalila, ¿verdad? La aceleraron. Y entonces dice, era bueno para comer y que era agradable
a los ojos, imagínense. O sea, el dinero a la gente le fascina verlo. Le fascina ver el dinero a la gente. La gente se fascina con el dinero. Enloquece. Todo el mundo le va a decir que ahorita perdió todo, se han perdido millones. Nadie ha perdido nada. Lo que dejaron fue de ganar. Eso es todo. Nadie ha perdido, ha seguido comiendo. Está más gordo, está la gente. ¿Sí? Y por eso dice, mira, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable, mire, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, ellos podían vivir lo que ellos quisieran, ellos tenían paciencia. Jehová había hecho a Adán con mucha paciencia y le decía que todo era de él, todo es de Jehová, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Así le decía Adán, y Adán tranquilo. Pero ¿qué sucede? La mujer comió, se aceleró y dice acelerar a Adán, ¿eh? Y ya cuando venía la palabra ya no le gustaba. Mire cómo dice el verso 8 entonces. El verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Mira, ahí está. ¿Qué quiere decir? Cayeron en la puerta ancha. O sea, ¿qué es lo que lleva a la perdición? La puerta ancha. Cayeron en la avaricia. Y la avaricia empezó a acelerar esa familia. ¿sí? Los empezó a acelerar. Y entonces dice, ¿ven? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, empezaron a sentir miedo. Entonces la gente siente miedo y se pregunta, ¿por qué siento miedo yo? Porque está acelerado. Porque vive pensando en el dinero día y noche. Eso es el pensamiento. ¿Sí? Y entonces dice, mira, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, entonces la gente se vuelve sociable para esconderse del miedo. Por eso usted mira, la gente fiestera, la gente que compra, hace todo eso para esconderse del miedo. Del miedo. Por eso los hijos de Job hacían fiesta, porque ellos sentían miedo. Ellos sentían la muerte encima hasta que llegó. Y por eso cuando la gente siente la muerte encima es que le va a llegar. Porque piensa en tener dinero y quiere tener dinero y solo eso le importa y no le importa a Jehová. Entonces viene la palabra y los encuentra a Adán y a Eva, dice el verso 8, mire. Y oyeron la palabra de Jehová Dios, mire la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Mira, estudiar matemáticas otra vez. A estudiar matemáticas otra vez. Mira. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Al aire del día. Y el hombre y su mujer, mira, se escondieron de la palabra de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El diablo ya lo dominaba, entonces les dijo, pues el diablo ha sido homicida desde el principio. Por eso usted mira, la gente enojada es mentirosa. Toda la gente enojada es mentirosa. Todo lo que está hablando es mentira, pero la gente como no ve qué es la mentira. Entonces ellos enfrentaban otra vez a estudiar matemáticas porque era un deber de ellos oír la palabra todos los días. Era un deber de ellos oír la palabra, porque la palabra se paseaba en el huerto al aire del día. Y entonces dice, mire, el verso 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Ahí está, es responsabilidad del hombre, de uno, que tiene que buscar a Jehová, oír la palabra siempre. Mire cómo dice el 10, ¿ve? Y él respondió, oí tu palabra en el huerto y tuve miedo. Ahí está. ¿Saben por qué siente miedo la gente? Porque quiere dinero. Eso es todo. Así de sencillo. Todo el que quiere dinero siente miedo y siente la muerte encima. Mira.
Siente, cada ruidito lo asusta. ¿Sí? Cada ruido lo asusta. Cada cosa que pasa lo asusta. Oí la palabra, dice, y sentí miedo. Imagínense, ya estaban tan acelerados que como Jesús les dijo a aquellos, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje y por qué no podéis escuchar mi palabra? Por eso la palabra es lo único que lo puede desacelerar. La palabra es vida. Si usted no oye la palabra, no va a poder vivir. Jesús se lo dijo al diablo cuando llegó a acelerarlo y dice que estaba en ayuno de 40 días Jesús. Y llegó el diablo y le dijo, di que estas piedras se conviertan en riqueza. Mire, le ofreció trabajo el diablo a Jesús y Jesús le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué le parece? O sea, es otra forma de pensar. Oír la palabra y darle la importancia correcta, eso es vivir. Y entonces el diablo dijo a tentarlo de otro modo, a molestarlo. Pero en este caso ya habían caído Adán y Eva. Y dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la palabra de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu palabra en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí está. ¿Quién te enseñó? O sea, el miedo usted lo siente porque se lo enseñan. Usted lo aprende, usted oye a las personas. Y oye a la gente acelerada, el miedo se apodera de usted. Sí. Y como quiere enriquecerse, sí. Quiere ser familia de Enrique, como dice. Sí. Quiere enriquecerse. Eso es todo. Entonces el miedo lo va a azotar. El miedo lo va a azotar. Entonces por eso le digo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? ¿Sí? Y el hombre respondió, la mujer, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Ay, qué inocente criatura, ¿verdad? ¿Qué le parece? Le gustaba el dinero. La mujer lo aceleró, claro, lo aceleró. Por eso es que las personas, para que se le quite el miedo, tienen que oír la palabra y trabajar en ella y tener paciencia. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, nuevamente, verso 22, mire cómo dice otra vez. Apocalipsis 22. Mire qué bonito esto, ¿eh? Entonces la gente tiene que trabajar. Y dice aquí, ¿ve? Capítulo 22, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahí está, ¿ve? Bienaventurados, para eso es la palabra, es para lavar la ropa. ¿Cuál es la ropa? Es la paz. Usted está vestido de santidad cuando usted tiene paz. Pero de repente le entra el miedo y usted se pregunta, bueno, ¿y el miedo de dónde entró? ¿Por dónde vino? Y es por lo que usted escucha. Si a usted le hablan de dinero, entonces usted empieza a sentir miedo y no se da cuenta por qué. Porque ese es el trabajo del diablo. Dice, desde el principio ha sido mentiroso, porque la palabra no le gusta al diablo. Entonces dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida, mira, y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahí está. Mira. Usted va a poder vivir lo que usted quiera cuando oiga la palabra y lava su ropa. Y usted tiene que oírla hasta que sienta paz. Hasta que sienta paz. Tiene que tener paciencia. Si no tiene paciencia, va a sentir miedo. Y con eso se va a quedar y se puede morir y no se va a dar cuenta. ¿Entiende? Porque si usted escucha otra cosa, el miedo lo va a azotar, lo va a golpear, lo va a arrinconar. Por eso usted tiene que trabajar y por eso dice, feliz los que lavan sus ropas. Mira.
Usted tiene que oír la palabra para que el miedo se le vaya. Porque uno aprende a temer, pero a Jehová nada más. A Jehová nada más. Sea Jehová vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Así es. Ya usted después, ya donde esté, se da cuenta que el único que hay que temer es a Jehová Dios. Sí. Ahí va a descubrir y va a decir, este es mi trabajo. Por eso dice, un río limpio de agua de vida. Y por eso la palabra ahora es clara. La palabra no es una cosa, por eso no la podían entender los mismos profetas. Los reyes de Israel no la podían entender, no la podían entender los mismos apóstoles, porque estaban tan acelerados que miraban a Jesús demasiado de apagadito, humildito, y aunque les hizo milagros, no se calmaron. Así es, no podían vivir. Por eso uno tiene que acostumbrarse a la palabra, y por eso dice, el que es santo, santifíquese. Mire, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí? Y voy a terminarle leyendo en el libro de Juan. ¿Sí? Libro de Juan, capítulo 15. Capítulo 15, verso 7. ¿Sí? Por eso, si no se acostumbra a la palabra, no reclame nada. No pida nada tampoco, porque no le van a dar. Mire cómo dice aquí, ¿ve? ¿Qué texto este? Yo cuando lo leo digo, Dios, qué bonito. Mire cómo dice, si permanecéis en mí, dice, ¿sí? Tiene que acostumbrarse a la palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está, ¿me entiende? Si usted permanece en la palabra, usted puede pedir lo que quiera. Pero si no le gusta, no puede pedir nada. No puede, no reclame, ¿verdad? Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Todopoderoso. Jehová Dios, eres bueno, tu bondad es para siempre, Jehová. Gracias por este lugar, gracias por tenernos aquí, gracias por el privilegio de alabarte, Jehová, por esa misericordia en este lugar, Jehová. Te adoro por tu bondad, por tu amor. Gracias.